Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 16 al 19. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Vamos a escuchar la lectura y la predicación de la palabra de Dios, tal como los creyentes en Tesalónica lo hicieron, no como palabras de hombres, sino como palabra de Dios y en el nombre de Dios. Leemos así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Oremos. Señor, bendice la predicación de tu palabra para la edificación de tu pueblo y la exaltación de tu nombre. Amén. Amados hermanos, si ustedes estuvieran en una carrera de atletismo, una carrera en la que reciben un premio siempre y cuando terminen la carrera, ¿cómo sería su actitud? ¿Cómo ustedes se esforzarían por llegar a recibir ese premio final? Pero, ¿qué pasaría si una persona quiere descalificarles de la carrera? Quiere privarles de ese premio que ustedes recibirían si terminan esa carrera. Bueno, el apóstol Pablo utiliza este lenguaje en este texto de la Escritura y él muestra su preocupación de que los colosenses, habiendo empezado bien su carrera cristiana, sean tristemente descalificados o privados de ese premio si es que se apartan de la sencillez del Evangelio. Y se puede observar en estos versículos y en toda la epístola que los falsos maestros promovían una especie de ascetismo que mezclaba ritos judíos con aspectos místicos y estáticos incluso, presentados como un medio para crecer espiritualmente. Sin embargo, Dios, por medio de la pluma del apóstol, nos enseña que el verdadero camino hacia la madurez cristiana consiste en aferrarnos a Cristo como nuestra cabeza y no en seguir leyes inventadas por hombres que no descansan plenamente en la gracia del Señor. De esta manera, con la ayuda del Señor, vamos a meditar esta mañana en el siguiente tema. El apóstol Pablo advierte a los colosenses contra los errores de los falsos maestros. El apóstol Pablo advierte a los colosenses contra los errores de los falsos maestros. Y vamos a ver dos puntos. Primero, Pablo advierte contra los que restringen alimentos y exigen la observancia de días. Y en segundo lugar, Pablo advierte contra los que podrían quitar el premio de los colosenses. Comencemos entonces examinando atentamente la advertencia que hace el apóstol Pablo contra las personas que querían restringir los alimentos y querían exigir la observancia de días. Pablo comienza
este texto en el versículo 16 diciendo, por tanto. Cuando nosotros nos encontremos con esta frase en la Sagrada Escritura, debemos saber que es un término que hace referencia a consecuencia, propósito, resultado. Es decir, puesto que Jesucristo tiene el primer lugar por encima de todo lo creado, incluyendo los ángeles, puesto que solo en Él el pecador puede ser reconciliado con Dios, puesto que solo Cristo es la cabeza de todo poder y principado, puesto que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, puesto que en Él los cristianos están completos y tienen el perdón de todos sus pecados a través de la muerte de cruz, y puesto que Cristo triunfó victorioso sobre los poderes demoníacos, nadie debería juzgar a los cristianos en cuanto a comida, bebida o fiestas y ritos judíos. Eso es lo que Pablo quiere transmitir a los colosenses. Nadie os juzgue, dice, nadie les condene por cuestiones de comida o de bebida. Y aquí, amados hermanos, debemos observar que estos falsos maestros en Colosas tenían también esta distinción de alimentos presente en los judíos de su tiempo. Los judíos, es cierto, en la ley del Señor fueron indicados que debían abstenerse de ciertos animales que Dios llama inmundos. No debían comer cerdo, por ejemplo, ¿sí? Pero esto no es por razones de nutrición o razones de higiene o razones de salud, como lamentablemente la iglesia adventista diría, ¿no? Más bien, Dios quiso enseñar a su pueblo la necesidad de tener limpieza en Cristo. Quería mostrarles cuán impuro, cuán sucio es el pecado para que ellos vengan al Señor y descansen en la promesa del Mesías que iba a venir. Para que sepan que solo en Dios hay limpieza y purificación de pecados. Y bueno, también los animales que se llaman impuros en el Antiguo Testamento eran usados por las personas paganas en sacrificio a sus dioses. Entonces Dios también quiere marcar la distinción de una manera muy clara y decir, ustedes son mi pueblo especial, no sean como las personas que no tienen a Dios, que no conocen a Dios. Y luego, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Ustedes que han leído el libro de los Hechos, el apóstol Pedro tiene una visión maravillosa. Ve una sábana inmensa con toda clase de animales sobre ella. Y Dios le dice, mata y come, Pedro. Pedro se queda preocupado. Dice, Señor, pero yo nunca he tomado animal impuro, nunca he comido eso. Y escucha una voz que dice, ¿por qué llamas impuro a lo que creó Dios? No es que Dios les privó de esos animales porque esos animales sean malos. Recordemos quién creó los animales, todos los animales. El Señor. En 6 días, con el poder de su palabra, creó todas las cosas, los animales terrestres al 6º día. Y los animales eran buenos porque Dios es fuente de todo bien y lo único que Dios puede hacer es el bien. Todo lo que creó, como dice Génesis al final, fue bueno en gran manera. Y bueno también en hebreo significa bello. Fue bueno y hermoso en gran manera. Entonces no hay animal malo porque todo lo que Dios crea es bueno, ¿sí? Y esta revelación es clara en el Nuevo Testamento. Y por eso no había que juzgar a los cristianos gentiles si comían animales que antes eran considerados impuros. Además, hay una llave en este texto que nos permite abrir la puerta del entendimiento del pasaje. Y esto está justamente en el versículo 17, cuando el apóstol dice,
Todo lo cual, es decir, esta distinción de comidas o de bebidas, o los días de fiesta, o la luna nueva, o los días de reposo judíos, todo esto era una sombra de lo que ha de venir. Y aquí Pablo usa en griego un lenguaje que puede encontrarse en filósofos, ¿no?, que hacían esta distinción entre la sombra y el cuerpo, ¿sí?, entre la sombra y la sustancia, la esencia de las cosas. Y debemos entender que todo eso era sombras. Y cuando Cristo viene, Cristo es la sustancia, Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas señaladas y prefiguradas en las sombras. Por eso ya no hay necesidad de observar esas fiestas judías o esa distinción de alimentos puros o impuros, ¿sí? Y Pablo dice, hermanos, que nadie les juzgue, que nadie les condene por lo que comen, y que nadie les prohíba comer cosas buenas que Dios ha creado para que, dando gracias, uno disfrute de lo creado. Y amados, hay que tener cuidado porque los falsos maestros, donde quiera que estén, siempre tienden a promover esta clase de ascetismo, a prohibir ciertos alimentos. Por ejemplo, es lamentable que en la época medieval la Iglesia romana prohibía comer carne como que fuera pecado comer carne. Y no es pecado comer carne, porque la carne viene de un animal bueno que Dios creó para su gloria y nuestro sustento. Comer carne en Viernes Santo no es pecado. No hay ningún problema en hacerlo. Pero la superstición de los hombres les lleva a privarse de estos alimentos buenos. Uy, no comas carne porque si no te va a pasar algo malo. O estás pecando. La carne de la cual debemos abstenernos no es la carne de res, no es la carne de cerdo, es la carne de pecado. Eso es lo que no debemos comer, eso es lo que no debemos en ninguna manera obedecer o satisfacer. Y en todas partes, ustedes ven las sectas, por ejemplo, cómo hay cosas que les prohíben hacer, ¿sí? O ayunos que les imponen, ayunos que a veces son crueles, hermanos, y que hay personas que pasan semanas ayunando, pensando que de esa forma agradan más a Dios o pueden acercarse más a Dios. Y la herejía gnóstica tan antigua, ¿no?, que en esta herejía también que Pablo combate en Colosas hay elementos gnósticos, ¿no? Es interesante, pero en el gnosticismo era lo mismo. El cuerpo es malo y había dos opciones. Entonces, si el cuerpo es malo, haz lo que quieras o evita ciertas cosas. Pablo les dice que nadie les condene, porque si Cristo es la sustancia de todo, y Él ya ha dado cumplimiento a lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, ya no hay nada que temer. Estamos libres en Cristo, libres en Él de ritos judíos y de prácticas ascéticas que no sirven para nada, dice Pablo al final. En el versículo 23 él dice, es cierto que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los ayunos, el evitar alimentos o ciertas bebidas, eso no sirve para vencer el pecado, amados. Los monjes, tristemente, en la tradición romana, se privan de cosas buenas. Muchos de ellos golpean sus cuerpos, son crueles con sus cuerpos y piensan que así van a vencer el pecado, la tentación, ese mal que está en todos nosotros como fuente subterránea de la cual brotan todos los pecados. Pero no pueden estas disciplinas limpiarles de pecados ni darles victoria sobre el pecado. El único que puede hacer eso es Cristo, a través de su Espíritu Santo, que infunde su gracia en nosotros y nos da el poder verdaderamente para vencer al pecado. Si usted quiere entonces
vencer el pecado, si usted quiere no ceder ante la tentación o no dejarse vencer de la tentación, tiene que acudir a Cristo y descansar en esa gracia y poder de Dios. Nuestra carrera, nuestra batalla cristiana no depende de nosotros, depende solo de Él. No trabajamos, no adoramos, no obedecemos en nuestras fuerzas, sino solo en la fuerza del Omnipotente, para el cual nada es imposible. Que nadie les juzgue, nadie les condene en cuanto a comida o bebida. Pero además, amados, Romanos 14, 17 nos dice muy claramente lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. No en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto debemos entenderlo y debemos agradecer al Señor que esto es así. Pero en segundo lugar, Pablo también les dice que nadie les juzgue o les condene en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿sí? Y aquí está haciendo alusión a los días festivos del calendario judío, que el cristiano ya no debe observar porque todo eso apuntaba a Cristo. Por ejemplo, la Pascua. En la Pascua, ¿qué se hacía? Se sacrificaba un cordero joven, sin mancha. La sangre se ponía, ¿no es cierto?, sobre los dinteles, los postes de la casa, y se comió ese cordero de una manera apresurada con hierbas amargas. Y de esta manera Dios preservó la vida de los primogénitos de Israel y también estaba anunciando por medio de esta sombra que algún día iba a venir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre, el cual fue entregado por nosotros y el cual es el Señor Jesucristo. Entonces ya no hay necesidad de celebrar la Pascua, porque la Pascua, que es Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios, ya fue ofrecido por nosotros. Lo mismo la circuncisión, ya no hay que derramar sangre cortando prepucios, porque Cristo ha sido cortado del pueblo, crucificado y ha derramado su sangre por nosotros. No hay que estar preocupados de comida o bebida. Cristo es el pan del cielo que viene a dar vida a los hombres. El que come de mi carne, dice él, tiene vida, y el que bebe de mi sangre también. Entonces dejemos las sombras a un lado y concentrémonos en la sustancia que es Cristo. Por eso así debemos entender el versículo 17 que dice: pero el cuerpo es de Cristo, la sustancia es Él finalmente. Ya no hay necesidad de sombras. Y es tan triste, amados, que en nuestro contexto también podemos observar ciertos grupos, aparentemente cristianos, que promueven estas fiestas religiosas judías, estos ritos judíos. Y eso ofende al Señor. El cristiano no es judío. El cristiano confía en Cristo. De hecho, el verdadero judío terminó siendo cristiano, como lo vemos con Juan el Bautista, con Ana la profetisa, ¿no es cierto?, en el templo, con Simeón, quien tomó al Señor Jesús en sus brazos, con los apóstoles, Pedro, sus hermanos, etc. Y Pablo mismo al final, cuando se encuentra con Cristo. Entonces no volvamos a las sombras. Y en efecto, en el libro de Hebreos encontramos una amenaza muy fuerte de parte del Señor. Él dice que si deseamos volver al antiguo pacto, pisoteamos la sangre del Hijo de Dios. Y es como que Cristo hubiera venido en vano. Si hay que cumplir estos rituales, estos días de nueva luna, estos sábados, que no está hablando del día de reposo, sino de otros sábados que tenían los judíos, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Qué es lo que me salva? ¿Mi observancia de ritos o el Cristo al que apuntaban todos estos ritos? El mensaje es claro. No necesitamos ninguna de estas cosas. Cristo es la sustancia. Cristo es todo lo que necesitamos. En Él estamos completos y en Él encontramos nuestra salvación de forma completa.
El cristiano entonces no necesita el ascetismo, el cristiano necesita a Cristo. El cristiano no debe perseguir ayunos de forma supersticiosa, debe perseguir a su Salvador que ayunó 40 días en su favor. Y el cristiano finalmente está libre de la observancia de estos días, los cuales no son santos. Solo hay un día santo y es el día de reposo. Y en gratitud el cristiano viene en el día de reposo a adorar a Dios durante todo el día, en gratitud de corazón por esta salvación que Cristo logró por él. Así entonces Pablo advierte a los colosenses contra las personas que restringían alimentos y exigían observancia de días judíos. Por último, vamos a ver cómo Pablo advierte contra los que podrían quitar el premio de los colosenses. En el versículo 18 el apóstol dice: nadie os prive de vuestro premio, que nadie les robe ese premio, que nadie les descalifique de la carrera para que no reciban el premio. Esta es la preocupación del apóstol y también la preocupación de todo pastor sincero en Cristo Jesús. No queremos que nada, que ni el pecado, ni la herejía, ni el error, ni falsas doctrinas o filosofías les saquen de la carrera cristiana. Muchas personas empiezan bien su caminar cristiano y luego se desvían y pierden ese premio. Por eso debemos velar y orar, por eso debemos escuchar a las amonestaciones que el Señor nos hace en la Sagrada Escritura, para que no nos roben el premio, para que no nos desviemos del camino. Hay muchas personas, amados, que tristemente se consideran cristianas porque en algún momento hicieron una oración o porque sus padres fueron cristianos, pero eso no hace cristiano a ningún pecador. Lo que hace cristiano al pecador es la fe en Cristo, recibirle a Él como mi Señor y Salvador y seguir recibiéndole y seguir creyendo en Él. La pregunta entonces no es: ¿creyó alguna vez en Cristo? La pregunta es: ¿sigue creyendo en Él el día de hoy? Con la misma fe y descansando solo en sus méritos, justicia y sacrificio. El cristiano persevera hasta el fin, no puede caer definitivamente de la gracia, porque el Señor, que no escatimó a su Hijo, sino que pagó el precio más alto, la sangre del Hijo de Dios, no va a permitir que ninguno limpiado por esa sangre se pierda al final. Pero esta hermosa realidad y consuelo no anula de ninguna manera nuestra responsabilidad humana. Somos responsables de perseverar hasta el fin. Dios es el que nos preserva, pero nosotros debemos perseverar. Y han visto cómo son los deportistas en las carreras atléticas, ¿no? Es maravilloso contemplar todo el esfuerzo y sacrificio que ellos ponen con tal de obtener una medalla. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando ya están en la recta final, cuando ya están cerca de terminar la carrera? Dicen: bueno, ya estoy casi al final, me voy a relajar. No, ponen más de sí mismos, más cerca están de terminar la carrera, más se esfuerzan. Y así también los cristianos debemos ser mientras avanzamos y progresamos esta carrera. Sobre todo aquellos hermanos que están más cerca del premio que nosotros. Aquellos hermanos que por su edad están a punto de encontrarse con el Señor. Deben prepararse, deben seguir perseverando para que no pierdan de vista a Cristo y para que no se alejen o se desvíen de ese premio que Cristo les tiene preparado. Amado hermano, ¿cómo está corriendo la carrera cristiana en este momento, en esta semana? ¿Está agradando a Dios? ¿Está firme en su fe? ¿Está descansando solo en Cristo?
en su gracia que es suficiente, en su obra que es perfecta. Esta carrera no durará por siempre, llegará a su fin, a su tiempo. Y el deseo del creyente es decir lo mismo que dijo Pablo al final de su vida, cuando le escribe a Timoteo, su última epístola, y le dice: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, y ahora me espera la corona de gloria que mi Señor me ha prometido, a mí y a todos los que le aman. Amados, ese es el objetivo de nuestra vida cristiana. Y tenemos cada día como una nueva oportunidad para venir al Señor y confiar en Él y pedirle perdón y rogarle que nos restaure, nos transforme, nos renueve y poner todas nuestras fuerzas en servirle, en que su reino avance, en completar la carrera. Que nada les desvíe, amados, que nada les descalifique, que nada les aparte de la sencillez en Cristo Jesús, de la fe sencilla que descansa plenamente en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Juan Calvino dice: este pasaje debe interpretarse también en el sentido de que todos aquellos que nos apartan de la sencillez de Cristo nos privan, del premio de nuestra elevada vocación. Para Pablo esto no era un asunto leve, no era una cuestión menor, era algo de vida o muerte. Y por eso cuando nosotros como pastores les advertimos de falsos maestros en cualquier ámbito o lugar, movimiento, iglesia, lo que sea, es justamente porque compartimos la preocupación de Pablo. No queremos que nadie les desvíe de la verdadera fe, la cual es sencilla y confía solo en Cristo. No depende de esfuerzos de hombres, de disciplinas ascéticas, de abstención de alimentos, ni de supersticiones. Confiemos solo en el Señor, Él es suficiente. Él es un Salvador suficiente y completo. En Él estamos completos, como dijo Pablo en el pasaje anterior. Y luego miren cómo describe a estos falsos maestros en el verso 18. Él dice que estos falsos maestros, ¿no es cierto?, afectan humildad y culto a los ángeles. Esto es lo que se promueve y esto es serio. Sea que se entienda como culto a los ángeles, como si fuera que los ángeles están guiando el culto, o que es junto a los ángeles, o que se entienda que es ya ofrecer adoración a los ángeles. Esto es un peligro mortal para los colosenses, un peligro muy grave. El peligro de la idolatría y de poner la confianza en seres superiores a nosotros, pero que no son el ser superior. ¿Cuántas personas en nuestro contexto ecuatoriano, tristemente, oran a los ángeles día y noche? Confían en los ángeles, se compran incluso ídolos de ángeles, de Miguel o de cualquier otro, y los tienen ahí en sus casas y hablan con ellos y piensan que están ahí escuchándoles y protegiéndoles. Es cierto que Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, para protegernos, pero eso no significa que los ángeles sean Dios. Cualquier adoración a los ángeles es una idolatría grave. Cualquier confianza en los ángeles o en cualquier criatura, incluyendo en mí mismo, es idolatría y ofende al Señor. Y Pablo dice que esta gente se entromete en lo que no ha visto, o también puede traducirse como que esta gente se jacta y se hincha vanamente por las cosas que ha visto, ¿no? Algunos comentaristas apuntan a la realidad de que las religiones místicas de esa época promovían también a veces ayunos excesivos o disciplinas fuertes para que la persona entre en un estado de éxtasis y vea ciertas cosas. Y se ha comprobado que las personas que no comen por un buen tiempo y que no están haciendo misericordia a su cuerpo, terminan viendo cosas o alucinando, ¿sí? Sea lo que sea, esta práctica
de estos falsos maestros no es más que vanidad y arrogancia carnal. Él dice, aunque se visten de humildad, no, aunque hablan de afectar humildad, en realidad están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Amados, aunque estas personas ascéticas parezcan humildes, no son humildes verdaderamente. La humildad consiste en depender plenamente de Cristo y no buscar nada fuera de Cristo. Pero estas prácticas y rituales duros simplemente es orgullo humano, es confianza en la carne, es una mente carnal y no una mente espiritual. Y no piense usted que por no ayunar tanto o por no tener disciplinas tan rígidas es un cristiano inferior o de menor clase. El mejor cristiano no es el que es más duro con su cuerpo. El mejor cristiano es el que más confía en Cristo, más ama a Cristo y más descansa en Cristo. Él es suficiente. Él es suficiente. Y Pablo dice finalmente en el verso 19, esta gente no está aferrada a la cabeza que es Cristo. No se aferra a Cristo, sino a cuestiones vanas, cuestiones que no tienen poder alguno. Pero es Cristo la cabeza al cual debemos aferrarnos y es por Cristo que todo el cuerpo funciona. Es por Cristo que tenemos el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Y este crecimiento, fíjense, Pablo lo señala al final del verso 19. El crecimiento que da Dios, no sus esfuerzos, no sus disciplinas, Dios. Pablo entonces advierte a los colosenses de estos errores de los falsos maestros y les demuestra finalmente que debemos aferrarnos completamente a Cristo la cabeza, que Él es suficiente y Él es la sustancia de todas las sombras que antes prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, amado hermano y amigo, ¿dónde está su confianza en este día? ¿Está confiando en usted, en su desempeño, en lo que usted hace? ¿O confía solo en Cristo y lo acepta como suficiente Salvador, completo Salvador? La sustancia de las sombras del Antiguo Testamento y la cabeza por la cual el cuerpo se nutre y crece con el crecimiento de Dios. Sea cual sea su respuesta, Dios le llama hoy a venir a Cristo y a recibirlo por la fe y a perseverar en Cristo, si es que usted ya lo ha hecho. Perseverar hasta el fin, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, para que todos podamos al final de nuestra vida terminar la carrera con éxito. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta palabra tan necesaria, tan maravillosa, inspirada por tu Espíritu Santo. No es palabra de hombres ni enseñanza de hombres, es la voz de Dios que ha sido dada a tu pueblo para que podamos abrazar a Cristo como Salvador suficiente y descansar solo en Él, no en nuestros méritos, ni esfuerzos, ni disciplinas, ni sacrificios, sino solo en Cristo. Señor, usa esta palabra para que los que todavía no te han recibido con fe verdadera puedan hacerlo hoy, y usa también esta palabra especialmente para consolar a tu pueblo que descansa solo en tu Hijo. Ayúdanos a apartar nuestra confianza de la carne, de supersticiones, de ritos, y ayúdanos a glorificarte a través de nuestro humilde reconocimiento de la suficiencia total del Salvador y de nuestra dependencia total de Él. Amén. Amados hermanos, vamos a ponernos de pie.